creo que tu última temporada en el Barça fue la final de Liga. Y tú me acuerdo que hiciste una final muy mala. No sé cómo estarías anímicamente, ya han pasado 10 años o más, pero ¿tú tenías miedo al irte para allí de a lo mejor tener un rol secundario o confiabas en ti? Porque yo recuerdo que no, es como que tuviste unos meses un poco flojos, no sé si de la presión de irte, pero ¿te fuiste con un poco de miedo? O... Mi último año en el Barça sí que lo pasé mal en ese sentido, porque tenía muchas dudas. Decidí ya a mitad de temporada que me iba a ir. Entonces yo creo que eso fue ya estabas con la mente un poco lo que con 20 años, muchas dudas de qué voy a hacer, voy a irme solo a la NBA, va a funcionar, no va a funcionar. También tenía mucha presión porque me draftearon 2 años antes allí. Sí. Entonces cada verano era, te tienes que venir porque hemos gastado una ronda que era el número 5 del draft y hacían todo lo posible. Entonces yo tenía mis dudas. Encima era un equipo en plena reconstrucción realmente, ¿no? Que siempre que gastas una ronda del draft hay mucha presión sobre ese chaval que salga bien. Porque, claro, tú tienes una historia muy particular y es que debutaste con 14 años, ¿no? En el DKV. No sé si llegabas a tener 15, tenías 14. Creo que al cabo de 2 semanas hice 15, pero así queda el récord de 14 años. Es la cifra... Bueno, yo no recuerdo algo similar en ningún deporte, o sea, es que... No sé ni siquiera si es legal eso, o sea, realmente que no, es una cosa muy rara. Esto, claro, tú imagino que ibas al colegio, o sea, ibas a la ESO, imagino. O sea, eso tú, ¿cómo lo llevabas, ser jugador profesional con 14 años? Yo me acuerdo que cuando me llaman al principio de hacer la pretemporada no había colegio y tal, pero cuando empieza la temporada sí que hay colegio. Sí. Y me viene el entrenador y me dice, mañana, que era un viernes, era el jueves cuando me lo dice, el viernes me tengo que ir. Digo, pero yo tengo colegio, yo le tendré que pedir a mi madre si me puedo saltar el colegio, ¿no? Tengo 14 años. Y fui a mi madre y digo, mamá, que el entrenador me ha dicho que mañana me puedo ir de viaje, ¿puedo? Bueno, si te llevas los libros, sí. Así que me llevo los libros para Granada, que era, y estudié en la habitación y todo. Hablamos con los profesores, esto es lo que vas a hacer. Y luego jugar en la ACB, ¿no? Sí, y luego jugar. ¿Cuál era tu sensación cuando estabas calentando o los rivales te veían, ¿no? Al ver un chaval de 14 años? Porque imagino que, claro, ahí te intentan intimidar un poco, ¿no? Es lo típico del chaval de 16, 17 años. Si ya entra como rookie, imagínate con 14. O sea, realmente era de locos, ¿no? Sí, pero al ser un niño no eres muy consciente de qué mundo entras. Ahora sí, todo lo que sé, vuelvo para atrás y lo hago, creo que estaría cagado. Pero con la mentalidad que tenía de niño era, bueno, juego con los mayores, hay música, pero no hay la presión que realmente al final los adultos, creo que llegas a una edad que realmente la presión social o lo que puedas llegar a tener, tienes con 14 años, lo que haces es jugar y disfrutar. Además tú entras en un muy buen equipo español, o sea, realmente el DKV llegas a ganar la Copa, ¿no? Sí. Con Rudy más adelante, o sea, entras además en un buen momento. Lo que yo creo que te vino bien, o bueno, no sé si te vino bien, igual en su día te vino incluso mal, fue que en aquella época, claro, no había tantas redes sociales como ahora, ¿no? Estamos hablando de hace 16, 17 años, pero tú imagínate lo que hubiera sido para esta época actual, con Instagram, TikTok, Twitter y demás, el que un chaval de 14 años debutase, ¿no? Ya en su día fue una noticia increíble, pues imagínate a día de hoy, la presión que hubieras tenido hubiera sido el nuevo Michael Jordan todos los días, ¿no? Creo que para bien, suerte que no hubo nada de eso. Para ti mejor, ¿no? Sí, porque bueno, había, pero no tanto como ahora, ¿no? No era sí, como... no, empezaba un poco, pero sí. no es lo de ahora, que tú terminas un partido y en tu móvil tienes 30.000 notificaciones de cómo has jugado, de gente que realmente no conoces, que no sabes quién son y que te pueden afectar muchísimo, porque fulanito que no, arroba no sé qué, te dice qué mal has jugado, y tú te piensas, al final la palabra tiene mucho poder, ¿no? En ese sentido, y se te queda grabada. Sí. Y es muy difícil en ese sentido manejar, y sobre todo con 14 años que tenía. Yo, cuando ya empieza el Twitter, es un poco cuando voy a la NBA. Justo, no sé por ahí. Sí, cuando empiezo yo a utilizar más el Twitter y Facebook y todo eso, que es gente que realmente no conoces y que a veces con 20 años pues es la que más escuchas, ¿no? Porque sí. Quieres ser el guay, el que mola, y es muy difícil en ese sentido. Precisamente, bueno, de eso te quería hablar, porque uno de los temas de H&S era precisamente, pues bueno, quitarte de la cabeza esas críticas que a día de hoy a muchos jugadores
os afectan y yo quería saber un poco cómo lo gestionas tú, porque entiendo que cuando vais al vestuario, yo tengo alguna anécdota que conozco, que no contaré qué jugador, del propio vestuario en el descanso mirar qué están opinando sobre él, ¿no? Porque yo imagino que tú eres totalmente consciente del día que estás jugando muy bien y del día que estás jugando muy mal, ¿no? Entonces eso tú, ¿cómo lo gestionas? Es decir, cuando termina el partido, ¿lo miras? Si has jugado muy mal, ¿prefieres evadirte totalmente y decir, mira, ya sé que he jugado mal, voy a tener comentarios muy malos, o eso tú cómo lo gestionas? Va a épocas, yo creo. Sí que es verdad que he tenido mis épocas y al principio me afectaba muchísimo, más de lo que me gustaría. Y creo que he aprendido un poco a compaginar eso. Al final creo que al jugar un deporte profesional y estar expuesto a todo eso, todo se eleva al máximo, ¿no? Y un partido pues tiene 1000 puntos de vista diferentes, ¿no? Y tú sales igual contento de un partido, empiezas a leer todo esto y te hundes, porque al final, no sé por qué, pero las críticas pesan más que cuando te alaban, ¿no? Sí. Incluso muchas veces lo dicen, ¿no? Una cosa negativa o 10 negativas es una positiva, ¿no? En tu mente, entonces tienes que ser muy fuerte de mente. Yo creo que he aprendido muchísimo pues desde yendo a psicólogos, leyendo libros, la madurez también y la experiencia, Claro. porque al final yo creo que la experiencia que he tenido, ya llevo 14, 15 años como profesional, es totalmente diferente a cuando era muy pequeño. ¿Tú crees que eso, por ejemplo, hay jugadores en la NBA o de otros deportes a los que realmente, ¿no?, el factor de que les estén criticando constantemente puede hacer una bola de nieve en su mente, ¿no? Que estén jugando mal, por recibir muchas críticas sigan jugando peor y que ese jugador a lo mejor no salga del pozo en el que está, ¿no?, mentalmente, ¿no? Que a veces muchos lo vemos desde casa y nos preguntamos, oye, ¿cómo este jugador, siendo tan bueno, puede tener una racha tan mala, ¿no?, de tantos meses, tantos años? Porque de repente jugadores que eran muy buenos han pasado a un segundo plano. ¿Crees que hay jugadores a los que esto les ha incluso perjudicado en su carrera, o que a ti mismo te ha podido pasar en un punto de decir, oye, si no salgo de este bucle, mi carrera se puede ver afectada porque mentalmente no estoy bien? Sin duda, y a veces pensamos que un jugador tiene que ser un robot, entra a la pista, tienen que jugar bien y da igual lo que pasa exteriormente, ¿no? Y ahora mismo, con toda la presión social, que cada cosa que haces está grabada, cada cosa que dices también sale y que hay un boom en eso, creo que es muy difícil controlar todo lo que es exterior, ¿no? Y cuando hay muchos factores que influyen, familiares, amigos, tú personalmente, o sea, cuando entras tú a una cancha de baloncesto no es todo fuera, si no has dormido bien, si no has comido bien, si te has sentado mejor o peor el café, hay muchas cosas que influyen y mucha gente se piensa que tienes que estar bien físicamente y vas a jugar bien o que has entrenado. Mentalmente también se tiene que entrenar. La mente es algo que yo creo que cada vez va más y se ha demostrado que yo también tenía compañeros cuando eran, me acuerdo en el Juventud, había un jugador que jugaba muy bien en los entrenos y después llegaba al partido y no daba ni una. Y dices, pero si lo haces en los entrenos, la presión que hay en hacerlo en el partido, en un momento concreto, viene del entreno, pero también de la mente, de entrenar la mente. Hablando de bueno, todas estas críticas, toda la presión que hay, ¿no?, respecto a las redes sociales, que obviamente se han popularizado mucho estos últimos años, tú además vives y compites en un país donde, bueno, pues ha habido muchos temas sociales de gran importancia estos últimos meses y este año, ¿no? Incluso jugadores que, bueno, pues han estado en contra del tema de la burbuja, todo el tema social, ¿no?, que ha habido en Estados Unidos, del que no sé si tú a veces te sientes obligado o directamente sientes la necesidad de dar una opinión, pero ha habido muchos jugadores que, dependiendo de la opinión que den, claro, hay muchos fans que cambian, ¿no?, su opinión respecto a ese jugador. ¿Tú también te sientes con esa responsabilidad de, en temas sociales importantes de Estados Unidos, en dar tu opinión para que la gente te conozca más y sepa un poco lo que piensas? Porque justo estos últimos meses en Estados Unidos ha habido muchísimos temas extradeportivos, ¿no?, de los que muchos de vosotros habéis querido dar vuestra opinión, ¿no?, incluido tú también. Sí, y antes hubiera hecho lo que la gente quería oír, ¿no? Ahora mismo, con la experiencia y todo, he aprendido que diré lo que yo crea, cuando crea y como quiera en ese sentido, porque yo quiero ser yo como persona y como jugador soy el mismo en este sentido. No puedes diferenciar a un jugador de la persona. Entonces, yo antes era mucho de
querer gustar a todo el mundo en este sentido, ¿no? Y al final ves que por mucho que hagas nunca vas a gustar a todo el mundo y siempre vas a recibir críticas. Y en ese sentido he llegado a un punto que no me da igual, pero sí en cierta medida de lo que opinen los demás cuando doy mi opinión, si es sincera, ¿no? En este caso. Sí. Entonces yo creo que antes evadía mucho el conflicto, porque creo que hay veces que como profesionales tenemos un peso que podemos influir a muchos niños, niñas, sobre todo, que nos siguen y quieren ser como nosotros. Entonces tenemos una obligación, creo, social de no ser perfectos, porque nadie es perfecto, ¿no? Pero de dar un poco el consejo adecuado, pero también dar tu opinión aunque haya gente que no le guste, ¿no? Y son conflictos que ahora mismo están pasando, sobre todo el racial ahora mucho en Estados Unidos, pero como decía en un tuit mío, que no solo existe en Estados Unidos, existe en todo el mundo, y creo que mucha gente se ha callado porque no quiere ese conflicto, ¿no? No quiere, por su opinión o dar su punto de vista, que otra gente no le guste, ¿no? Yo creo que si tú crees que es lo correcto, ¿por qué no vas a dar tu opinión? Y bueno, hablando de temas sociales, tú, Ricky, tienes una fundación que me decías que, claro, son dos ramas que a ti te han tocado muy de cerca, sobre todo la del cáncer, ¿no? En el tema familiar, tú has tenido pérdidas importantes y bueno, me comentabas, ¿no? Que a lo mejor era un tema que tú querías hacer quizá cuando estuvieras retirado o cuando tuvieras más tiempo para dedicarte a ello, pero bueno, te sentiste la obligación hace unos años, no la obligación, o realmente lo sentías dentro de ti, que era el momento de hacerlo y bueno, me gustaría que me explicaras también un poco cómo funciona y cuáles son un poco los objetivos de tu fundación. Sí, yo cuando estaba jugando siempre tenía pensado un poco también mi filosofía, ya lo haré, pero pasó algo fuerte en mi familia, ¿no? Mi madre tuvo cáncer y estuvo 4 años luchando y fue algo que sentí que no podía esperar más. Entonces mi sueño de niño, cuando empecé ya a jugar, era poder ayudar a los niños y niñas que más desfavorecidas en ese caso para que tuvieran una oportunidad, porque yo en mi caso tuve la oportunidad de poder jugar a baloncesto, a pesar de que mi familia pues luchó mucho porque somos tengo 2 hermanos, pues que los 3 tuviéramos todo y a veces se sacrificaran mucho para tener pues un plato en la mesa o que pudiéramos jugar al básquet y en el equipo que mis amigos jugaban, pero sí. Claro, yo me acuerdo, ¿no? Una anécdota que yo jugaba a baloncesto y a fútbol, decidí jugar a fútbol y a mitad de temporada quería volver a baloncesto, pero no me dejó mis padres porque no teníamos el dinero para pagar la inscripción en el baloncesto, ¿no? Entonces mi padre hizo horas extras de entrenador para poder que yo jugara a baloncesto. Entonces yo creo que ese sacrificio me hizo ver que realmente los niños y niñas todos tienen que tener una oportunidad y eso es una de las ramas más importantes en la fundación para la inclusión social, sobre todo de niños y niñas que no han podido tener esa oportunidad y a través del deporte, porque yo creo que el deporte enseña unos valores muy importantes, la humildad, el sacrificio, el juego en equipo, hay muchos valores que se pueden trasladar de la pista a la vida, ¿no? ¿En qué punto estáis ahora mismo con la fundación? ¿Cuáles son los objetivos que tenéis, por ejemplo, a corto plazo? ¿Hacéis eventos? ¿Ayudáis anualmente con, no sé si participan a lo mejor más jugadores? ¿Lo llevas todo tú? ¿Cómo lo organizáis? Sí, bueno, pedimos ayuda como todas las fundaciones a muchos amigos y jugadores que me ayudan cuando, sobre todo, pues quiero estar en los sitios donde estoy yo, ¿no? En ese sentido, pues aquí en España y también en Estados Unidos, pero cuando estoy en Estados Unidos y los proyectos que están en España van siguiendo, pues intento que amigos, pues desde Víctor Claver, Pierre Oriola, que ahora está en el Barça, Jordi Trias, Víctor Sada y muchos amigos que me han ayudado a dar un poco visión a muchos proyectos. Y hay uno en especial que es el Community Team, que es coger barrios un poco desfavorecidos desde el Raval, uno en Girona, estamos mirando también en mi pueblo en Masnou, estamos mirando en Madrid, estamos mirando en toda España pueblos y barrios y coger a 150 niños del barrio y que como mínimo 2 días a la semana tengan una pista de baloncesto para jugar a deporte y también enseñar unos valores a través de ello, ¿no? Esto es uno de los proyectos y podríamos estar aquí hablando mucho porque tengo muchos más en cabeza.
Retomando un poco el tema de las críticas, ¿no? Que también es uno de los temas principales que estamos tratando ahora con H&S, tú mismo me has dicho que a ti te ha llegado a afectar mucho. Te vemos que eres una persona que utiliza redes sociales, ¿no? Hay jugadores que a lo mejor ni tienen o ni la utilizan o las lleva otra persona. Tú en tu caso a veces se nota, ¿no? que las estás utilizando tú, y nos has dicho que a ti te ha llegado a afectar. ¿Cuál es la crítica o el momento, los meses, el día donde peor lo has pasado, ¿no? O la crítica que has dicho, esto me ha dolido personalmente y es un día donde lo pasas mal, donde acabas rayado y te vas a la cama pues un poco tristón, ¿no? La verdad es que no me gusta mucho hablar de eso porque al final alabas a las críticas y le das un poco la visión de ellas, porque al final esta gente que critica por criticar, porque al final igual ni lo piensan, pero es un momento que estás de calentón, te puede afectar mucho. Yo he leído un libro de Miguel Ruiz, creo que era Los Cuatro Acuerdos, que decía que uno de los cuatro era la palabra, ¿no? Que la palabra es muy más potente de lo que pensamos, ¿no? Porque entra en la cabeza una palabra que igual tú dices malo o cualquiera, o que fallón estás, pero la persona que lo recibe en su cabeza se empieza a hacer la bola de nieve y la verdad es que puede acabar en una avalancha, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ser conscientes de a veces cuando criticamos a los demás, ¿no? Yo me acuerdo, y me quedará siempre grabado, como decías, ¿no? En mi última época en el Barcelona no jugué muy bien y yo venía del Joventut al Barcelona. Por X motivos, pues pasó lo que pasó y había mucha gente de la peña que quedó dolida por eso, ¿no? Porque me iba al rival y yo no dejaba de ser un niño. Yo tenía 18 años, tenía que hacer mi carrera y entendía mucha gente que le dolió, pero hubo un programa de televisión de TV3 que sí que es verdad que a mí me gustaba mucho y yo lo veía, pero hacía un poco de risas, ¿no? Con el deporte, y se mofaron un poco de mí en el sentido de que fallaba mucho, ¿no? Me quedó muy grabado porque dije, yo lo que hago intento hacerlo lo mejor posible y sé que es un programa de risas, pero me quedó grabado porque fue con 20 años empecé a ver el mundo adulto, ¿no? Sí. Y dije, yo solo juego al baloncesto para disfrutar y veo que va más allá, ¿no? Y al final yo creo que ha quedado con una anécdota, pero en ese momento me quedó muy grabado porque me afectó muchísimo personalmente también. Y hablando más de tu presente, tú has vivido un momento que no sé si para ti es el mejor de tu carrera, ¿no? Que fue ser campeón del mundo con España, siendo además el MVP de la competición, haciendo un gran torneo. Tú todavía, Ricky, teniendo años de carrera por delante, ¿sueñas con ser campeón de la NBA? ¿Crees que vas a tener la gran oportunidad al menos de tener unos playoffs donde, por ejemplo, le ha pasado a Marc Gasol, ¿no? Él lo ha conseguido ganar, pero por ejemplo ahora pues ha llegado hasta semifinales, casi la final. ¿Te haría ilusión a ti personalmente, después de tantos años siendo un jugador titular con 30 minutos por partido, de tener una temporada donde a lo mejor no lograrlo, ¿no? Pero de poder estar ahí? Sí, es un sueño, como dices, ¿no? Ganando el Mundial, cuando ganas, como que te sientes que todo el esfuerzo ha valido la pena, ¿no? Pero yo estoy muy contento con mi carrera en la NBA, pero sí que es verdad que me falta un poco jugar. He jugado 2 años los playoffs, he pasado una ronda, pero jugar finales creo que Sí. por eso al final todo el mundo juega y desde aquí Europa me fui ganándolo todo, ¿no? Y es algo que siempre he querido, jugar unas finales de NBA. Ojalá pueda haber, pero se verá con el tiempo. Y el tema también, ¿no? Que al final es por lo que estamos aquí, el tema de H&S, hablábamos de quitarte pues, las críticas de la cabeza, de quitarte la caspa de la cabeza, ¿no? De todo eso que te molesta, de las inseguridades. ¿Tú qué inseguridades has tenido? Ya no como jugador, sino incluso también como persona durante tu carrera. ¿Cuáles han sido tus mayores inseguridades a las que has tenido que afrontar, incluso has superado? Una de ellas es la vergüenza, ¿no? Y al final cuando estás en este mundo, pues parece que todo el mundo tiene que ser extrovertido, ¿no? Y al final yo juego el baloncesto y me ha salido bien porque he llegado a ser profesional,
pero mi vida privada yo la quiero mantener muy privada en ese sentido, ¿no? Y un poco la vergüenza de que todo el mundo te reconozca ha sido siempre un poco incómodo, ¿no? De ir al supermercado y quiero estar tranquilo, ¿no? Y siempre he querido ser muy cercano, pero la vergüenza me ha hecho un poco separarme mucho, ¿no? En ese sentido. El miedo en una pista a fallar, pero fuera también el miedo a decepcionar a la gente que quiero, a mis amigos, a los seres queridos, de no hacer las cosas bien, ¿no? Y es un poco lo que te decía antes, si tú haces todo con corazón y das tu opinión, pero hacer las cosas como tú crees que están bien hechas, sí, al final el resultado es lo de menos. Y, por ejemplo, en la selección española, que antes hablabas de los valores que tiene el deporte, realmente yo creo que es una historia para explicar con orgullo, ¿no? Porque era una competición donde yo creo que la selección iba con muchas bajas, muchos coincidían en que no era el equipo con más talento, ni mucho menos, quizá le colocaba en el quinto o el sexto, pero jugabais como un auténtico equipo y conseguisteis al final ser campeones del mundo sin, al parecer, tener la mejor plantilla, ¿no? ¿Crees que ese es el ejemplo perfecto para ti de lo que es un equipo de baloncesto, ¿no? De lo que es la unidad, del todos aportan, del verte a ti también como líder y de, a pesar quizá de no ser los mejores individualmente comparado con Serbia, Estados Unidos, conseguir ser campeones, ¿no? Para ti es un momento especial, supongo. Pues el Mundial de 2019 creo que es una de las historias más bonitas que he tenido, no solo porque ganamos, sino cómo lo hicimos, ¿no? Como dices, no éramos los favoritos de otros mundiales o campeonatos con la selección, sobre todo, porque creo que la selección tiene eso, la unión de la familia, que el otro día hizo un año, hicimos una cena con los que estamos aquí en Barcelona, y uno de los jóvenes nos preguntaba cómo podemos seguir con ese feeling de familia, ¿no? Y decimos, tenéis que ser muy naturales, pero sobre todo que estos valores que hemos ido nosotros aprendiendo de los que habían. Y el Mundial 2019 fue un poco el colofón de cómo funciona la selección, que nos sobreponemos a cualquier adversidad, ¿no? Y es uno de los mundiales que hemos recibido bastantes críticas, pero que al final ha salido todo muy bien. Y al ganar ha sido increíble, pero al final todo el mundo recibe críticas. Tú como eGamer también creo que debes recibir muchas críticas allí, ¿no? Sí, hombre, yo recibo críticas de otra manera porque al final, claro, yo no compito, ¿no? Es decir, yo no soy un jugador que representa un club, entonces yo no dependo tanto de como te puede pasar a ti, del día a día, del jugar cada 2 días y cada día estar juzgado por lo que haces, pero está claro que al final es lo que tú decías, no le puedes caer bien a todo el mundo, incluso yo me he dado cuenta con otros artistas o con gente un poco de mi entorno, que simplemente el hecho de poder tener mucho éxito, o llámalo estar bien en tu trabajo, que te vaya bien, hay gente a la que directamente eso ya le molesta, ¿no? Porque hay gente a la que no le gusta que te vaya bien o no le gusta que le puedas caer bien a un porcentaje grande de gente y piensa que a lo mejor pues eres un falso humilde o tienes que tener algo malo, secreto que todavía no te han encontrado. Entonces, bueno, yo me siento un poco identificado contigo, ¿no? Que yo creo que el paso de los años te hace, aparte de madurar, gestionar mucho mejor tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Como cuando recibes muchos comentarios positivos, tampoco creerte el mejor del mundo ni intentar ser superior a nadie, porque al final puedes estar arriba, pero también puedes bajar muy rápido, y tú que juegas a baloncesto ya ni te cuento, ni cuando realmente hay alguien que te va a hacer daño, hundirte, porque hay gente que simplemente te hace daño y porque te quiere hacer daño. Creo que las críticas tienen una parte buena, creo que hay gente que sí que te quiere ayudar y que cuando te equivocas creo que está bien escuchar y sobre todo aprender, porque todos cometemos muchos errores y yo el primero, y yo la verdad que he aprendido muchísimo en estos años, pero hay comentarios que directamente van a hacer daño y esos hay que gestionarlos, ¿no? A nivel de, bueno, que no te afecte demasiado. Muchas veces cuando empecé con esta bola o rueda de pensar lo que piensan los demás y que no... Y era como jugar un poco con el freno puesto, ¿no? Sí. Y creo que quería volver cuando era niño o ahora cuando he por fin sacado el freno en este sentido. ¿Y el tema de la presión a ti te ha llegado a afectar incluso ya a nivel físico? A nivel de yo qué sé, tener rojeces, dormir mal, tener picores, o sea, ¿no? Al final un poco también llevado al tema de la ansiedad, o sea, ¿a ti te ha llegado a afectar incluso esto a nivel físico? Sí, como decía antes, la presión, al final un jugador
nota la presión, ¿no? Y eso le afecta mucho cuando juega. Entonces tienes que ser muy consciente de cuando esto pasa, ¿no? Pues desde ir al psicólogo, que te da unas herramientas, pero también físicamente te ves, pues a mí me pasa eso, ¿no? Que me salen rojeces, incluso me pica mucho la cabeza y digo, estoy estresado, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Sí. Entonces te paras a pensar y dices, bueno, vamos a hacer las cosas bien, ¿cómo vuelvo a cuando estaba bien, ¿no? Tengo una guía en ese sentido, ¿no? Pues a mí me gusta mucho leer, hacer puzzles, meditar. Cuando llevo una época que no lo hago, me pasa todo eso, ¿no? Con la presión empieza todo. Entonces es un poco sacar todo de encima y empezar de cero. ¿Y qué consejo le darías tú con tantísima experiencia y viendo ya que es algo que has superado, que lo llevas mucho mejor que hace años? ¿Qué consejo le darías a alguien que nos esté escuchando? Porque al final todo el mundo tiene presión, ¿no? Si no es de sus padres, del colegio, de la universidad, en el trabajo, quizá jugadores que ahora están iniciándose en cualquier tipo de deporte, que también están expuestos mayor o menor medida a redes sociales. ¿Qué consejo les darías tú que crees que es la clave para llevarlo mejor? Si tuviera la clave, molaría, pero lo que me ha funcionado a mí es crea tu propio camino en ese sentido, ¿no? No, por supuesto, escuchar y dar atención a los que realmente, como decías, ¿no? Hay críticas que funcionan y las críticas constructivas te pueden ayudar muchísimo a ser mejor, ¿no? Pero no dejar que eso te afecte a ti personalmente, porque uno te diga, pues tienes más granos, o tienes caspa, o tienes lo que te pueda suceder. Tú realmente crear tu camino. Al final es un poco... Hay 7.000 millones de personas o más en el mundo y cada uno es un mundo. Entonces es un poco ser tú mismo, sí, y disfrutar, porque la vida solo la vives tú. Imagino que además también hay muchas inseguridades entre la gente, ¿no? Todos hemos caído en prejuzgar a los demás, en meternos con su físico. Yo creo que todos lo hemos hecho, y más cuando somos chavales y no tan chavales, y caer en la broma fácil. Y yo creo que un poco la clave es esa, ¿no? De quererte realmente como eres, mejorar en los aspectos que también quieres, porque lo puedes conseguir. Yo, por ejemplo, ahora empecé un plan, empecé un pique con un amigo para adelgazar y tener dieta y ejercicio personal. Y bueno, es lo que tú comentabas antes, ¿no? No dejar que esto tampoco cambie tu vida. Y también yo creo que muchas críticas, aunque sean constructivas, tomártelas a bien y yo creo que exprimir un poco lo bueno de ello, pero tampoco puedes dejar que por la opinión de varias personas cambies tu personalidad totalmente, ¿no? Al final tú eres como eres, tienes que mejorar, yo creo, los defectos o mejorar como persona, pero tampoco puedes cambiar tu personalidad radicalmente por lo que te digan en redes sociales o por lo que te diga el profesor de turno en la universidad. Sí, porque al final no vas a estar cómodo, ¿no? En ese sentido, tú tienes que ser tú mismo. Claro que te vas moldeando, sí, a través de las experiencias o la gente que te rodea, pero sí que es verdad que al final uno tiene que ser uno mismo, tiene su propio camino y se tiene que quitar todo de la cabeza para ser quien quiere ser, ¿no? Oye, Ricky, para terminar, que la verdad ha sido un auténtico placer estar aquí charlando contigo, espero que la gente también lo haya disfrutado, pero para cerrar, esta es una pregunta muy típica, te la habrán hecho 200 veces, un deseo para 2021, ¿no? Después de haber tenido un año tan complicado en todos los aspectos, tanto para ti como diría que para todo el planeta, por una pandemia mundial que probablemente en 2021 todavía nos siga afectando, esperemos que menos. ¿Qué es lo que te gustaría? Tanto a nivel personal como a nivel de jugador, de deportista, ¿cuál sería tu mayor deseo para el año que viene? Deportista, al final, disfrutar y seguir disfrutando del baloncesto, como lo estaba haciendo, ¿no? Y personal, yo creo que el mundo nos convierta esta adversidad a ser un poco más solidarios. Hemos visto un poco que yendo por nuestro camino separados y no ir todos a una, se nos complica. Es una pandemia mundial que ha pasado y creo que puede ser una lección a aprender a cómo vivir la vida, ¿no? Que entre todos podemos salirnos si pensamos en los demás. Pues ha sido un placer, Ricky, la verdad que te deseo la mayor de las suertes y que todo vaya bien. Muchas gracias, y para mí también, como dije, un gran fan aquí y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.